Este día domingo le toca a Argentina poder escoger en una primera vuelta, si es que es así una segunda más adelante, escoger presidente. Los candidatos hasta el momento son 5. Javier Milei por Libertad Avanza, Patricia Bullrich por Juntos por el Cambio, Sergio Massa, que es como del partido de gobierno, por Unión por la Patria, Juan Schiaretti por Hacemos por Nuestro País y Miriam Bregaman. Llega Milei en las encuestas como primero en el balotaje, pero para saber más detalles hemos invitado a Roxana Toral Reyes. Ella es ecuatoriana, pero es editora periodística de Canal 9 y Tele9 y la tenemos hoy en contacto. Hola Roxana, ¿cómo estás? Hola, hola, un gusto saludarte, un gusto saludar también a todos los que nos están acompañando a esta hora. Y sí, estamos acá en días clave, como estuvo Ecuador la semana anterior. Así que Correcto. estamos también ahora con esa expectativa. Roxana, Milei llega primero en las encuestas para el balotaje. Perdón, no escuché bien. Milei llega primero en las encuestas del balotaje, ¿es así? Sí, acá las encuestas no se están difundiendo demasiado, no hay tanta información. Sí, lo que se habla mucho es del fenómeno Milei, que sorprendió en las PASO. A diferencia del sistema de votación en Ecuador, acá en Argentina primero se hacen unas elecciones que definen a los candidatos dentro de cada una de las fuerzas. Estas se llaman las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Fueron en agosto y allí quedaron justamente los candidatos presidenciales, ¿no? Antes hablábamos de precandidatos. Ahí fue la gran sorpresa de Milei. No, no se esperaba que tuviese la cantidad de votos que hubo, y eso sorprendió a todos porque en ese momento las encuestas no pudieron preverlo. Después también lo que pasó y lo que pasa actualmente es que hay también, y los analistas políticos también lo dicen, puede haber gran porcentaje de estas personas o del grupo que siente vergüenza de admitir que va a votar por Milei, algo que acá lo comparan, que pasó en su época con Menem, y yo creo que en Ecuador también pasó en su momento con Bucaram. Entonces, por eso también todo el tema de las encuestas es incierto. Si ahora preguntas a cualquier analista político argentino, te diría que las elecciones de este domingo son bastante inciertas, que no se sabe cuál realmente puede ser el escenario. De hecho, si es que va a haber balotaje o no, ¿no? Porque ahora estamos hablando de que va a ser la primera vuelta. Si se define en esta primera vuelta al presidente, bien, ok. Si no, tendría que pasar a una segunda vuelta, que serían las elecciones en noviembre. Entonces, hay como esos dos escenarios. El cierre de campaña de Milei fue muy multitudinario y él lo que decía y arengaba a sus seguidores era que vayan masivamente a votar y que ganen en primera vuelta. Era su eslogan y su grito ahí de campaña. Roxana, ¿tú crees que al candidato Massa, que eres ministro del gobierno, le ha pasado la factura el gobierno de Fernández? Sí, sí, le ha costado mucho. De hecho, parte de lo que justamente Javier Milei y Patricia Bullrich, que es la otra candidata fuerte, que tiene el respaldo obviamente del equipo del partido de Mauricio Macri, ambos siempre cuando atacan a Massa es diciendo, si actualmente es ministro de Economía y no ha podido controlar la economía de este país, ¿cómo esperamos que al ser presidente lo pueda lograr? Que es cierto. Entonces, ahí es justamente la parte complicada que tiene Massa. Pero por otro lado, Massa lo que ha hecho, siendo ministro de Economía en estas últimas semanas, después justamente de las PASO, donde se vio este resultado sorpresa, donde nadie esperaba que Milei tuviese la mayor cantidad de votos,
sí se esperaba que esté entre los más votados, más no el más votado. Massa empezó a realizar ya sí ciertas acciones más de campaña dentro de su propio cargo, ¿no? Como dar ciertos bonos a los trabajadores, como medidas compensatorias por la inflación, pero que, bueno, en un momento de campaña electoral se sienten, por supuesto, como medidas orientadas a captar el voto popular. Estamos hablando a esta hora con Roxana Toral Reyes, editora periodística del 9 y Tele9. Roxana, Carlos Galecio te saluda. Ahora mismo, pensar en el balotaje implica también en que uno de estos candidatos podría acompañar, al menos desde la expectativa, a Milei. La historia se torna totalmente distinta en el momento de pensar en una segunda vuelta, es decir, ¿seguirá así de abierta o se configurarán algunas fuerzas en función de pronosticar a uno de estos candidatos victoriosos? Se habla también de que a Milei le convendría ganar en una primera vuelta, que ese sería el escenario ideal para Milei, que ahora haya esa decisión popular, por decirlo de algún modo, de conseguir los votos y él ganar en primera vuelta, porque en segunda vuelta lo que podría pasar es bastante difícil por el escenario justamente de la grieta que tanto se habla acá, ¿no? De esta división que hay entre las dos fuerzas políticas, ¿no? Tanto la de Juntos por el Cambio y por el otro lado, bueno, Unión por la Patria, que es donde está Massa, que es el peronismo, kirchnerismo. Lo que también se dice es, si va alguno de los dos, ya sea Patricia Bullrich o Sergio Massa, contra Milei, que de alguna manera los otros dos bloques se unan para hacerle fuerza, ¿no? O contra a Milei. Que eso llegue a pasar sería complicado, sería difícil, necesitaría mucho apoyo político y mucho esfuerzo de ambas partes. No sabemos si se va a lograr porque realmente creo que se han caracterizado por ser polos muy opuestos y desde ese lado siempre han captado los votos y llevan adelante su lucha, pero también hay mucho temor por gran parte del electorado ante las propuestas de Javier Milei, o por una parte del electorado. Entonces, eso también es otro punto a considerar, ¿no? Está todo el tema de la dolarización, que lo viene mencionando, y hay, en un contexto de Argentina, un país con tanta inflación, sí calan de manera interesante las ideas de la dolarización, porque ya un poco el pueblo argentino no sabe qué más puede pasar. O sea, las cifras realmente son impresionantes cuando hablamos de datos de inflación. El último mes la inflación fue del 12% y ya acumuló un 138% en los últimos 12 meses. Entonces, cuando tienes una inflación del 138% en los últimos 12 meses, ya lo que sientes es que una medida extrema o drástica es la solución, pero también desde ese lado ¿realmente es la solución o va a perjudicar más todo? Entonces, está en un momento muy de quiebre la situación acá y eso hace que las elecciones de este domingo estén plasmadas de mucha incertidumbre y en este panorama muy incierto. Roxana, consideremos que tú eres ecuatoriana trabajando allá y has vivido la dolarización. ¿Tú crees que la dolarización funcionaría en Argentina? Creo que sería algo que funcionaría tal vez en un mediano largo plazo. Siento que como viene la economía actualmente sería un proceso muy complicado. Pero en Ecuador fue lo mismo. Acuérdate que en Ecuador mucha gente sufrió muchísimo, pero a veces es mejor que te corten un dedo que te mueras o que te corten el brazo. Sí, me acuerdo de la época de Ecuador, fue muy difícil, se dio también toda la migración a España, principalmente a España. Sí, acá realmente es complicado también pensarlo, y además es una economía que siempre se ha manejado de alguna manera en dos monedas. Acá, de hecho, cuando vas al banco, te ofrecen directamente abrirte una caja de ahorro en pesos y una caja de ahorro en dólares. Directamente, así.
es como el paquete básico que te ofrecen. Y también está la circulación del dólar blue o el dólar no oficial, que uno lo puede adquirir de manera ilegal, pero ante la vista de todos prácticamente, en las calles del microcentro, sobre todo porteño. Entonces, sí, uno ve eso y dice, bueno, sí, tal vez la dolarización sea el camino, pero también, bueno, está del otro lado, uno piensa también, bueno, ¿qué impacto va a tener esto? ¿No? ¿Cuáles van a ser las reglas a partir de ese momento? Lo que ganamos actualmente, llevado a dólares, son cifras realmente mínimas, o sea, Sí. no equivalen a lo que debería de ser el salario de un trabajador. Entonces también uno se pone a pensar en ese tipo de detalles y ahí uno dice, van a lograr mejorarle el sueldo a las personas para que les alcance con un estilo de vida ya dolarizado, qué medidas o qué acciones van a tomar desde ese lado, cómo van a controlar los precios para que no haya una disparada de precios, para que las cosas de repente no sea todo un dólar, o no haya referentes. Entonces, ahí también creo que también hay muchas dudas desde ese lado. Sí, Listo. está, eso te diría como Clarísimo. lo negativo, pero del otro lado está también el problema de la inflación que Que la nos vivimos está todos los matando. días. Así es. Vas un día a comprar una cosa y a la siguiente semana te cuesta otra y Claro. después te cuesta de nuevo de otro valor y uno siempre siente que está atrás, ¿no? Así Porque es. también te va quedando desactualizado el salario. Entonces, sí, siento que a corto plazo se lo Ujú. va a sufrir, como lo Como lo sufrimos sufrimos en nosotros. Ecuador, claro, así es. Roxana, que queremos agradecer muchísimo. La verdad es que ha sido muy ilustrador, muy culturalmente positivo entender lo que está pasando hoy en Argentina. Te deseamos la mejor de la suerte. Me imagino que este fin de semana no dormirás, así como lo hicimos nosotros el fin de semana pasado. Y te deseamos la mejor de la suerte. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos las personas que nos están escuchando y nos están sintonizando. Y si este domingo mucho movimiento acá en Argentina, bueno, estaremos atentos a ver qué desenlace tiene, si va Milei, Bullrich o Massa, que son los más opcionados, cuál será ya el presidente o cuál pasará para el balotaje. Listo, era Roxana Toral Reyes, ecuatoriana, que es editora periodística de El 9 y Tele 9. Estábamos conversando sobre las elecciones en Argentina de este fin de semana.